Buenas tardes, compañeros. Vamos a dar inicio con la capacitación del día de hoy. El tema de hoy es los trastornos de las neuronas motoras. Vamos a recordar que nuestro sistema nervioso central es el encargado, es el responsable de procesar todas las señales recibidas, de procesar los estímulos y el encargado de que podamos tener nosotros respuestas ante esos estímulos, como son, por ejemplo, hablar, caminar, tragar, responder a diferentes estímulos dependiendo de las condiciones internas o externas. La unidad funcional es la célula llamada neurona. Los trastornos de las neuronas motoras son enfermedades que tienen una progresión. Dependiendo de cada paciente, hay pacientes que tienen la progresión muy rápida de estas enfermedades. Estos trastornos son progresivos y en todo se caracteriza una destrucción de las motoneuronas o de las neuronas motoras, ¿sí? Cabe mencionar que los varones tienen el doble de probabilidades de padecer este tipo de trastornos. En cuanto a la anatomía de estas células, estas motoneuronas, tenemos que estas células son las encargadas de controlar la actividad muscular voluntaria. Muy importante mencionar que esta actividad es voluntaria, ¿sí? Como ya se los había mencionado, como hablar, caminar, respirar y tragar, entre otras funciones. Y existen dos tipos de neuronas motoras. La primera es la neurona superior, que se encuentra en la corteza cerebral y desde aquí manda los mensajes o las señales. Y el otro tipo son las neuronas inferiores, que mandan los mensajes desde el tallo y la médula espinal. Es muy importante el tipo de neuronas, de definir el tipo de neuronas, porque dependiendo del tipo es la actividad que va a tener o la capacidad de respuesta que va a tener en el organismo. Estos trastornos son de dos tipos. Pueden ser de tipo hereditario, en el que pues indudablemente está la genética, interviene la genética, donde si en alguna familia existe algún miembro que tenga o padezca alguna enfermedad de este tipo, pues si es el padre, por ejemplo, el hijo tiene el 50% de probabilidades de presentar esta enfermedad también a lo largo de su vida. Generalmente estas enfermedades se dan en adultos. A partir de los 40 años es cuando empiezan a manifestarse, pero también se puede llegar a dar en niños, y hay pequeñitos que incluso a los 6 meses de vida empiezan a tener problemas con el sistema nervioso central, específicamente con las neuronas motoras. También existe otro tipo de otra causa que puede ser esporádica o no heredada. Aquí las causas son diversas. Intervienen los factores del estilo de vida, la alimentación, ambientales, es decir, la contaminación y el estilo de vida. Las personas que tienen alguna adicción como el cigarrillo tienen más probabilidades de desencadenar este tipo de padecimientos. Los que no tienen una alimentación saludable, también pacientes que son sometidos a radiaciones, como son los pacientes con cáncer,
Los pacientes que tienen alguna infección de tipo viral, como los pacientes con VIH, y también interviene un neurotransmisor que es el glutamato. Este es un neurotransmisor que está en abundantes cantidades en nuestro organismo y que al estar en cantidades muy elevadas resulta tóxico para las células del sistema nervioso central, para las neuronas. Existen 3 tipos principales de trastornos de las neuronas motoras. El primer tipo es la esclerosis lateral amiotrófica, mejor conocida como ELA, la parálisis vulvar progresiva y la atrofia muscular progresiva. Más adelante vamos a hablar más a detalle de cada una de ellas. Aquí podemos ver la prevalencia de estas enfermedades en nuestro país, siendo el primer lugar del trastorno de la atrofia muscular espinal, seguido de la esclerosis lateral primaria, y como último lugar tenemos el síndrome de Guillain-Barré, que últimamente ahora con la pandemia se ha mencionado mucho y se ha relacionado mucho con el COVID-19. Iniciamos hablando de la esclerosis lateral amiotrófica. En esta enfermedad interviene la degeneración de las neuronas motoras superior e inferior. Esta enfermedad es de progresión muy rápida. Generalmente el pronóstico de vida para estos pacientes es de 2 a 5 años. Depende mucho también de si el paciente puede pagar un tratamiento. Generalmente los tratamientos para estas enfermedades son muy elevados, son muy costosos, entonces pues no toda la población puede pagar tratamientos para poder frenar un poco la enfermedad, porque estas enfermedades pues no tienen hasta la fecha, no hay cura para ellas, sino se llevan tratamientos para poder frenar un poquito el avance. Tenemos que la esclerosis lateral amiotrófica familiar tiene una prevalencia de 5 a 10%. Generalmente se da más bien, es una enfermedad esporádica que ya mencionamos las condiciones para que se den este tipo de padecimientos, ¿sí? No es tanto genético la causa, más bien es por otro tipo de factores, siendo de los más comunes o los que prevalecen más son cuando el paciente presenta alguna infección de tipo viral. También se da cuando en las células existe un estrés oxidativo y ya llegamos a la neurotoxicidad, ¿sí? ¿Cuáles son los signos de esta enfermedad? Pues generalmente son musculares, la debilidad muscular progresiva. Aquí se va debilitando la función no solamente de los músculos de las extremidades, sino también puede ser de los músculos torácicos y de los vulvares. Entonces, estos pacientes inician generalmente con problemas para poder tomar algún artículo, para poder mantener la fuerza en sus manos o al caminar. Pacientes que inician a veces con problemas para mover un pie, entonces empiezan arrastrando un pie. También después empiezan a presentar calambres o espasticidad. También son pacientes con problemas para hablar, la de Sartre, y para deglutir. Este tipo de pacientes, pues generalmente necesitan apoyo para poder respirar también cuando los músculos del diafragma, el diafragma, los músculos torácicos dejan de funcionar. El tratamiento es muy poco, hay muy pocas opciones terapéuticas para estas enfermedades. Para esta enfermedad de la esclerosis lateral amiotrófica está un medicamento que ya está aprobado a dosis de 100 miligramos por día, que es el Riluzol. Lo que hace es unirse al receptor del glutamato, que es
el neurotransmisor que en grandes cantidades puede generar neurotoxicidad. Lo que hace este medicamento es unirse a este receptor, evitando que el glutamato se una, es un antagonista, perdón. Entonces no puede llegar del todo al músculo, por lo tanto retiene la progresión de la enfermedad. También existe otro medicamento, la edarabona, a razón de 60 miligramos cada 60 minutos. Y, perdón, es por 60 miligramos durante 60 minutos cada 28 días. Este es un medicamento que se administra vía intravenosa, y este es un potente antioxidante. Este lo que hace es bloquear un poquito todo el daño de toxicidad que pueda tener la célula. También dentro del tratamiento está el ejercicio aeróbico suave y de bajo impacto, y el soporte nutricional. En estos pacientes sí es muy importante que lleven una dieta baja en grasas. A veces tienen que tener una dieta especial de proteínas, no todas las proteínas, pero sí son pacientes que necesitan una dieta alta en proteínas de ciertos tipos para poder ayudar al músculo, a toda la musculatura. Después tenemos la esclerosis lateral primaria. Esta enfermedad, aquí intervienen únicamente las neuronas motoras superiores, por lo tanto, el desarrollo de la enfermedad es distinto a la esclerosis lateral amiotrófica, ¿sí? El avance de esta enfermedad es más lento. Aquí el pronóstico de vida es más largo en estos pacientes. No hay tanto daño a nivel de músculos de la devolución o los músculos del diafragma, de los músculos torácicos. Aquí es más bien el daño es más bien en músculos de extremidades. Entonces se presenta rigidez, se presentan espasmos musculares en las piernas, y se dice que puede ser la causa principal puede ser la mutación de un gen que es el gen ALS2, aunque esto pues no está del todo estudiado o confirmado. También para esta enfermedad, uno de los tratamientos que se dan, igual para la esclerosis lateral amiotrófica, se dan relajantes musculares como el baclofeno, también antidepresivos tricíclicos que ayudan un poco al paciente para poder estar un poco más tranquilo. También se da los medicamentos la tizanidina, que también es otro relajante muscular. La fisioterapia es muy importante también para estos pacientes, y estos pacientes también reciben terapia del habla, porque también llega a afectar la musculatura para poder hablar en la cara. En estas imágenes les pongo, aquí observamos un músculo completamente sano y a la izquierda se ve el músculo ya atrofiado. Este paciente es un paciente con esclerosis lateral amiotrófica, es la enfermedad más agresiva, en donde él ya está conectado a una máquina para respirar. Estos pacientes también pues necesitan ayuda de soportes ortopédicos, porque a veces ya no pueden sostener su cabeza, entonces, o tienen que ser sometidos a una sonda, para poder alimentarlos es bajo una sonda gástrica o nasogástrica. Entonces la progresión es rápida, y en la última imagen podemos ver la función del cerebro, todos los estímulos eléctricos, y pues aquí evidentemente se ve ya una actividad muy reducida, y pues el cerebro ya también está, digamos, de cierta manera, pues con cierto grado de atrofia. Y otra enfermedad es la parálisis vulvar progresiva. Esta involucra las motoneuronas del tallo cerebral.
Aquí el primer signo que se puede observar en estos pacientes es la incontinencia emotiva, es decir, son pacientes que no tienen expresión, que pudiera parecer que están tristes o pudiera parecer que están enojados, pero ellos ya no pueden tener una respuesta emotiva, ya no hay manera de sonreír o de tener algún tipo de expresión facial. Aquí la debilidad muscular se da también a nivel de faringe, empiezan a perder el habla. Son pacientes que su voz se hace afónica, pacientes que poco a poco van perdiendo la capacidad para comer, incluso para hablar. Y aquí en estos pacientes generalmente la causa de muerte es por asfixia, por la misma incapacidad de poder deglutir o de poder tragar, muchas veces hasta con su propia saliva se llegan a asfixiar. En ellos se caracteriza la neumonía por aspiración. El tratamiento, pues, igual que las demás, no hay muchas opciones, pero aquí se utilizan nootrópicos, que son suplementos o medicamentos que ayudan a potenciar la memoria, por ejemplo. Se usan vasodilatadores, vitaminas que ayudan a que pueda haber una mejor circulación, o igual vitaminas, se dice que las dosis altas de vitamina C o vitamina E pueden llegar a reducir esa progresión de la enfermedad. También en estos pacientes se tratan o deben de acudir a fisioterapia, a ortopedia, rehabilitación. La alimentación y el ejercicio físico es muy importante. Y existen varios medicamentos que ya están aprobados por la FDA. Entre ellos está la Espiranza, que este es un medicamento que se aplica por punción lumbar. También existe el medicamento Zolgensma, que también es por infusión intravenosa. Estos medicamentos son medicamentos que ayudan a bloquear de alguna manera la respuesta o la neurotoxicidad. Este medicamento que tenemos aquí, es más bien para pacientes pediátricos, para pequeños menores de 2 años, y tiene un costo en el mercado de aproximadamente $2 millones. Entonces, sí son medicamentos muy caros y pues que desgraciadamente no toda la población puede tener acceso a ellos. Por último, tenemos la enfermedad del síndrome de Guillain-Barré, que se relacionó mucho ahora con la pandemia, con la infección por COVID-19. Esta enfermedad es una enfermedad autoinmune. Esta enfermedad es una polineuropatía inflamatoria aguda, es decir, se empieza el paciente a manifestar problemas de alteraciones sensoriales, debilidad simétrica, es decir, problemas para caminar, para moverse. Presentan hipotensión postural, pacientes que de estar sentados y se levantan, se les baja la presión de inmediato. Entonces, el aporte de oxígeno no es favorable y pues llegan a veces hasta desmayarse. Presentan taquicardias, arritmias y también pueden llegar a presentar hipertensión. Este padecimiento afecta a los músculos respiratorios. Cerca del 25% de los pacientes sí requieren de ventilación mecánica y en el 89% de los pacientes que padecen esta enfermedad hay secuelas neurológicas. Aún no se ha comprobado del todo que estas enfermedades puedan tener una alteración a nivel de la respuesta que sean, alteraciones cognitivas. No está de todo confirmado, pero sí hay pacientes que
llegan a presentar problemas para poder recordar, o pacientes que incluso presentan demencia. Entonces, aunque son pocos, pero sí hay pacientes que llegan a presentar alteraciones cognitivas. El tratamiento para esta enfermedad es una inmunoglobulina, la gamma-globulina, que se administra también intravenoso, y o sesiones de plasmaféresis. En esta plasmaféresis lo que se hace es separar las células sanguíneas del plasma, de la parte líquida de la sangre, y después de que quitan el plasma, se regresan las células al organismo, estimulando así la generación de más plasma. Y con esto también reducen toda la cantidad de sustancias tóxicas que puede haber, y por ende pues lo que se busca o lo que se obtiene es una disminución de la progresión de la enfermedad. La inmunoglobulina lo que hace, bueno, esto primero se obtiene de pacientes sanos, se obtiene este neurotransmisor y se inyecta al paciente para que también igual baje toda la carga tóxica, ¿sí? en el organismo. ¿Cómo se diagnostican estas enfermedades? Pues si se fijan, en todas hay mucha similitud. Quizá la diferencia sea en el daño y la progresión, el daño del músculo y la progresión también de la enfermedad. Y en todas, pues el médico principalmente se basa en la historia clínica para poder diagnosticar. Él tiene que ir descartando alguna otra patología que se puede llegar a confundir con los síntomas de estas enfermedades, como pueden ser un evento cerebrovascular. También se utiliza la electromiografía, en donde aquí se mide la actividad eléctrica de los músculos. También las pruebas de conducción nerviosa. Aquí lo que se hace es transmitir un impulso eléctrico a través de una almohadilla que se pega en los músculos o en la piel, y va a medir la respuesta de reacción de los estímulos a nivel de los nervios. También se usan las pruebas de neuroimagen, como las tomografías o la resonancia magnética, para ver la zona afectada. Y por último, también ahorita se ofrece al paciente realizar un estudio genético de sangre para identificar al gen SOD1, que es el gen que se ha visto afectado en los pacientes que tienen este tipo de enfermedades. Si la persona sana quiere y tiene algún familiar con alguna enfermedad de este tipo, se puede hacer este tipo de estudio para ver qué probabilidades hay de que durante su vida pueda desencadenar o pueda padecer alguna enfermedad de las neuronas motoras. Bueno, compañeros, pues muchas gracias por su atención. A todos les deseo feliz Navidad. Que la pasen bien en compañía de sus seres queridos.